disfruta de esta bella expansión consciente. Soy Mari García. Bienvenidas y bienvenidos. Damos inicio a este segmento de este maravilloso compartir. Prepárate con tu corazón abierto y listas y listos para recibir esta conciencia tan hermosa. Bienvenidas, bienvenidos, queridas almas maravillosas, a este su espacio de expansión consciente. En esta ocasión tenemos una invitada de lujo desde mi hermosa Venezuela. Nos acompaña una bella mujer a compartirnos desde su corazón, Yasmín Ágate, canalizadora cósmica. Bienvenida, preciosa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mari, gracias por la invitación. Muy bien, feliz de estar aquí en este congreso hermoso, que bueno, y honrada de poder ser parte de todo este movimiento. Fíjate que nos vamos reencontrando, nos vamos sintiendo de corazón, desde el corazón, y te encontré de una manera muy linda y especial. Siempre hay personas de por medio que son encargadas de contestar las oraciones, cuando hacemos plegarias, las manda la divinidad. Y en una de estas fue cuando una bella persona me contacta contigo y quedé muy feliz, muy contenta. Empecé a conocer tu labor que realizas y por supuesto que encantada de recibirte. Gracias por aceptar ser una ponente de este precioso congreso y que nos des tu compartir. Y queremos conocer quién es Yasmín, preguntarte que nos puedas compartir cómo fue el momento tan glorioso, tan lindo, que yo sé que de este lado y hasta este momento así lo comprendemos, pero realmente esta reflexión de poder lograr tu encarnación en esta bendita tierra, ¿cuál fue tu llegada? ¿Cómo fue esa entrada, esa historia de esa niña pequeñita, desde esa bebé, de la niña pequeña en el seno familiar, que claro que te corresponde por ley divina? ¿Nos compartes este comienzo? Bueno, yo vengo de un hogar en donde soy la mayor somos dos, mi hermano y yo, pero mi papá tenía un matrimonio previo de tres hijos varones. Entonces, cuando mi mamá queda embarazada, mi mamá quería una niña. Y en los ecos salía que yo era niño, que yo era niño, que yo era niño, hasta el mes número 9 le seguían diciendo es un niño. Entonces yo tenía nombre de varón, ropa de varón, todo listo y preparado para que naciera un varón, y el día del parto le dijeron, señora, aquí está su hija, es una hembra. Entonces, ay, qué emoción que es una hembra, porque todos en mi familia hay mucho varón. Mi mamá, son seis varones, del lado de mi mamá son seis hermanos, cinco varones y mi mamá nada más. Del lado de mi papá, puros varones, hijos solo varones. Entonces, ay, que llegó la niña y no sé qué, y esto y lo otro. Bueno, perfecto, fino, chévere. Pues resulta que esa impronta desde el vientre de mi mamá me marcó en una energía muy masculina. Yo soy de muy energía masculina y he venido desde hace un tiempo para acá trabajando más bien lo que es la energía femenina, tratar de equilibrar eso, porque desde mi inconsciente yo fui varón desde el momento de mi concepción. Entonces, bueno, digamos, en esas aguas de uno poder equilibrar esa energía masculina con esa energía femenina. Mi infancia, mi niñez fue muy bonita, fue muy tranquila. Sin embargo, sí tuve ciertos, digamos, episodios de en donde no me hallaba, no me encontraba, yo no entendía por qué las cosas eran así, por qué tenían que ser así, por qué no eran de manera diferente. Y bueno, así fui creciendo hasta llegar a la adolescencia y bueno, posteriormente estamos acá en este momento. Fíjate que aquí resueno contigo porque de cierta manera nos pasó algo similar. También yo llegué con impronta masculina y sí, cuando uno crece y se va dando cuenta de esa energía
que te impregnan tus papás con el anhelo de que seas un niño, sí, se crea esa historia con esta fuerza masculina y evidentemente te entiendo en su totalidad completamente. Y además hay como una especie de contradicción porque era yo quiero una niña. Entonces ese deseo de querer una niña, cuando le dicen que fue que fue un niño, mi mamá se molestó con mi papá porque ella quería una niña y quien da, digamos, el sexo del bebé es el hombre. Entonces fue una pelea innecesaria y un rechazo como hacia esa feminidad porque yo quería una niña, pero terminó siendo un niño, pero realmente era una niña. Entonces esa mezcla allí, ese rechazo como a la feminidad es, bueno, es todo un tema. Sí, es todo un tema que se requiere trabajar, que se requiere descubrir y de disolver, comprender muchísimo, muy profundo. En estos segundos nos das demasiada información lo que te deja. Exacto. ¿Y cómo fue? ¿Cómo eras de niña? Me dices que de repente sentías que no encajabas. ¿Qué recuerdas en esta parte? Hubo varios momentos que a mí me impresionaron mucho viéndolo en retrospectiva, porque en el momento no me daba cuenta. Y son como ciertas imágenes que tengo de cuando yo estaba de pronto en el baño y yo me veía en el espejo, tendría como aproximadamente 9 10 años, y yo decía, ¿por qué yo soy yo? ¿Por qué mi papá es mi papá y mi mamá es mi mamá y por qué yo estoy en esta casa? O sea, no era un rechazo hacia mis papás porque yo decía, ¿por qué yo no soy mi amiga? No es un rechazo hacia mis padres, sino era que yo no entendía por qué yo estaba en esta casa y mi amiga en esa casa, qué era lo que dictaminaba o lo que decidía que yo hubiera nacido en esa casa con esos padres y que yo fuera así y que las demás personas fueran como eran. Y yo recuerdo haberme hecho esa pregunta varias veces, y bueno, la respuesta la obtuve fue de adulta, me hubiera encantado obtenerla de niña, pero tampoco fue algo que en ningún momento expresé ni le pregunté a mi mamá porque mi mamá es una persona que aunque ella es muy abierta para algunas cosas, para otras lo siente como un ataque. Entonces, dentro de mi inocencia, yo sabía que si yo preguntaba eso, iban a creer que yo estaba era señalando o juzgando. Entonces, desde niña también recuerdo a quererme ir de mi casa por alguna razón. A mí no me maltrataban, a mí no me agredían, mis papás no eran abusadores, mis papás no eran alcohólicos, mi hogar era un hogar hermoso, pero por alguna razón yo quería irme de mi casa. Yo soñaba con escaparme de la casa, con agarrar, abrir la puerta e irme de la casa, teniendo 10 12 años. Una vez recuerdo que mi prima también, ella hacía viajes astrales y todo eso, chiquita, estando pequeña, no lo entendía tampoco en ese momento. Una vez dijimos, nos vamos a escapar las dos. Y mi hermano escuchó y se lo dijo a mi mamá y mi mamá cerró la puerta, escondió las llaves, hizo de todo para que nosotras no nos escapáramos. Pero así, mi infancia fue muy bonita, digamos en términos generales, porque mi hogar fue un hogar cariñoso dentro de lo que los papás de nuestra época sabían dar, porque nuestros papás tenían o tienen aún sus propias heridas en donde ellos no entregaban ese amor como de pronto se lo entrega hoy en día uno a nuestros hijos. Pero fue un hogar bonito, sin problemas mayores, sin discusiones, sin abusos, sin excesos. Sin embargo, yo me sentía siempre y todavía la oveja negra de la familia, la rarita, la que piensa diferente, la que no encaja, la que así. Eh, Cuando era niña, yo veía, digamos, los espíritus, las energías, ¿ok? Uno cuando era niño le decía, veo fantasmas. Bueno, yo los veía, entraban a mi cuarto, a veces me aterraba mucho y llamaba a mi mamá. Ella era la que me salvaba de todo eso. Entonces mi mamá, entre su deseo de hacerme creer que todo estaba bien y no pasaba nada, bañaba el cuarto con agua bendita, pero me decía, no, esas fueron cosas tuyas, pero bañaba el cuarto con agua bendita por si acaso, ¿no? Entonces, fueron varios episodios que los recuerdo tan clarito como si hubiera sido ayer. Hubo un episodio cuando yo tuve 7 años que mi abuela paterna murió cuando mi papá tenía 11 años. Básicamente mi papá
pasó toda su vida sin su mamá y con esa falta allí. Y a los 7 años yo la vi a ella. Yo me estaba pasando, yo dormía en mi cuarto, pero mis papás tenían su cuarto y yo en la noche me pasaba para el cuarto de ellos. Y en el espacio de la sala, recuerdo haber visto a mi abuela allí con un vestido que estaba todo oscuro de noche, pero el vestido le brillaba bellísimo. Y estaba ella allí parada simplemente viéndome. Al día siguiente cuando le conté, bueno, mi papá se puso así, le dio como que, ay, mi mamá está aquí y todo eso. Entonces, posteriormente pasó varias veces, llegó un punto en donde yo la llamaba y ella venía. O sea, venía era porque se aparecía, nunca hablé con ella, digamos, de esa forma tan interactiva. Pero la última vez que sucedió tenía 11 años y yo le digo, abuela, estás allí, quiero verte, esto, lo otro. Entonces me quedé viendo hacia la puerta y su rostro apareció en la puerta y yo me quería mover y no me podía mover. Entonces me quedé allí simplemente viéndola, 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 la vi hasta que se desapareció y se fue. Y le conté a mi mamá. Y mi mamá, pero le conté que yo había hecho el esfuerzo de pedir, el esfuerzo no, digamos la invocación de pedirle a ella que apareciera. Y mi mamá me dijo que esas eran cosas mías, que yo me las inventaba y que esto y que lo otro, y entonces yo me peleé con mi don, me peleé, yo dije, o sea, yo no quiero volver a ver, yo no quiero porque, o sea, me molestó. Yo sabía que yo estaba segura de lo que había visto y de todo lo que había visto, pero como me molestó la respuesta de ella, me peleé con el don y más nunca vi. Y hasta el sol de hoy yo no veo. Tiempo después, pasó mucho tiempo, yo no sentí, no vi, no escuché más nunca porque yo misma lo bloqueé. Y ya cuando estaba adolescente, lo que hacía era ya percibir, que es lo que hago ahora. O sea, yo puedo percibir que una energía está en cierto lugar y la puedo describir, cómo la siento, cómo está vestida, cómo es, pero con mis ojos yo no la veo. Entonces, de allí en adelante, esa fue, digamos, la forma en que el don consiguió para salir, ya que lo había bloqueado por la experiencia con mi mamá. Qué historia tan interesante. Creo que es muy típica en los niños, es muy común Sí, Muy común. que, ay, pobrecito de mi niño, está loquito, habla con la nada, con el aire. Esta parte tan delicada que ahorita se está aperturando muchísimo. ¿En qué cuna naciste tú? ¿Fue una cuna de credo católico? ¿Cuáles eran las creencias? ¿Qué fue lo que te inculcaron tus papás? Sí, nos compartes que de niñita traías tus dones abiertos, potencializados, aperturados, pero muchas veces nosotras como mamás o como papás desconocemos totalmente esta parte. sobre todo, por eso hace rato hice énfasis en que así como los niños cambian, que nosotros vemos que los niños de hoy en día son totalmente diferentes. Yo digo, mis hijos no, yo no hacía eso que hacen mis hijos, yo no era así como eran ellos, yo no interactuaba con mis padres como ellos lo hacen conmigo. Pues es lo mismo, uno como padre no es igual a los padres de uno, ¿no? Y a pesar de que mi mamá y mi papá, los dos son católicos, mi papá, si mi mamá es católica light, mi papá es mucho más light que mi mamá. No somos tampoco de ir a la iglesia, no, pero sí, Dios, la Virgen, los ángeles, etcétera, todo esto. Sin embargo, mi mamá, digamos que por no entender, mi papá no se metía en nada de eso. Mi papá escuchaba y se quedaba así. Nada, nada decía. Pero mi mamá trataba como que de que yo no me asustara, de que yo no me estresara, no lo potenció, trataba de hacer como que si eso no fue nada, de minimizarlo para que yo de pronto no me asustara. Pero a mí toda la vida me encantaron esos temas, cosas que sí entre paranormal, lo que uno llamaba en su momento cuando era niño paranormales, ¿no? Los misterios, las conspiraciones, todas esas cosas a mí me encantaban. Entonces mi mamá no sabía cómo guiarme hacia allá, por lo menos yo en este momento siendo yo madre con mis hijos,
mis hijos ven algo y bueno, sí, mi amor, a lo mejor puede ser esto, puede ser aquello, esto. Entonces mi hijo, por lo menos el mayor, él ve muchos, sobre todo colores. Entonces me dice, mamá, ¿qué ángel es el color amarillo? Entonces yo le digo, bueno, mi amor, ese es el arcángel Jofiel. Bueno, él yo creo que estaba aquí porque acaba de ver una luz amarilla que pasó aquí. Bueno, mi amor, seguro que sí. Entonces, así es diferente la interacción en aquel momento, en la niñez de nosotros, que en la niñez de los niños de ahora. Claro, sobre todo porque pues sí, eran una generación, híjole, totalmente distinta en cuestión de épocas, de creencias sociales, de creencias familiares, pero cabe mencionar que para que nosotros bajáramos también tuvimos unos papás índigo. Quizás a lo mejor pues no lo pudieron reconocer, quizás por el dogmatismo, por el escepticismo de la época y no se les aperturó, no se les permitió. Pero ahora como nosotras nos toca potencializar esta parte bien bonita, hermosa, y tu papá, tu mamá, ¿qué maestrías te dejaron? ¿Qué aprendizajes? Porque sé que fueron los papás idóneos para ti. Al menos eso lo eligió tu alma y también lo vibro en mi corazón en cuanto a mis papás. Haya sido como haya sido, dicen los maestros acturianos. Es una historia muy linda cuando nos ponemos a transmutarla y a verla desde la trascendencia. ¿Cuál es la maestría que te deja tu mamá y tu papá de esa pequeña niña? ¿Qué es lo que te llevas en tu corazón de ellos? Mi mamá y mi papá, gracias a Dios, todavía los dos están vivos y todavía puedo disfrutar de ellos. Ambos todos los días me enseñan algo diferente, aún todavía siendo adulta. De pequeña, fíjate que yo a mi papá siempre lo vi como que no, él no se me, así como te digo, yo le contaba cosas y él se quedaba así y no decía nada. Ahora, de adulta, yo me he enterado, porque él mismo me dice que le encanta el tema de los ovnis, me ha recomendado lecturas, él fue a conferencias, pero cuando estaba pequeña él no me decía nada de eso. Le encanta que le lea las cartas, le encanta que le hable de mis experiencias. Mi mamá hizo talleres con ángeles. Mi mamá hacía viajes astrales sin saber tampoco. Ella decía que eran como parálisis del sueño, pero a veces lograba salir. Así que ellos también tenían sus dones, pero justamente digamos que por la falta de no saber manejar a un niño que está viendo cosas que ellos no entienden, entonces se asustan y no saben cómo hacerlo, pero por supuesto que ellos también tienen sus dones. Eh, y la maestría que ellos me dejan, mi papá me deja, cuando era niña, más que todo como la fuerza, la disciplina. Mi papá él sí, él tenía que hacer lo mismo todos los santos días, de una hora a otra para lograr un objetivo, para conseguir un fin. Mi papá lo hace sin quejarse, sin nada. El amor hacia los animales es de mi papá. O sea, mi papá podía ver un pato, un ganso, un pez, una ardilla, un perro, un gato, y a todo iba y lo quería agarrar, lo quería tocar. Y de ahí me quedó eso a mí también. Yo amo todos los animales. De hecho, yo veo que las personas a veces le tienen fobia a las serpientes, y con todo eso mi papá le tiene miedo a las serpientes. Pero yo no le tengo miedo ni a las serpientes, ni a los sapos, ni a los ratones. A mí todo eso me parece hermoso. La naturaleza. Con mi papá iba mucho aquí hay una zona de Venezuela que se llama Los Llanos, en donde la gente va a acampar y todo eso. A mí me gustaba la naturaleza, lo que no me gustaba era la cantidad de insectos, porque ahí sí yo no me llevo nunca, ni siquiera de niña, jamás y nunca yo me he llevado bien con los insectos. Y eso era lo que yo detestaba de ir, pero ese contacto con la naturaleza, el ver, aprender sobre la naturaleza, ver documentales, investigar, todo eso. Y de mi mamá, esa entrega, ese amor infinito, ese darle a los demás, porque mi mamá siempre va en el último puesto. Mi mamá para ella es un exceso de darle a los demás y dejarse ella en el último puesto. Entonces, para ella, sus hijos tienen todo de primero, sus hijos es esto, lo otro, aquello, y ella de último. Entonces,
sin irnos a los extremos de dejarme de última, porque he aprendido justamente en su momento sí, llegué a dejarme de última muchas veces, pero ahora siendo mamá incluso y todo, sé que me tengo que poner yo por encima. Que si yo tengo hambre, y los niños acaban de comer, yo tengo primero que comer yo y después ponerme a hacerle la comida a ellos para que quede allí, ¿no? Entonces, primero mamá, porque mamá está bien, para que los niños estén bien, ¿no? Pero esa entrega, ese amor desbordado, esas como esos detalles, mi mamá era en su momento, pues ya está vieja, ya está viejita, muy detallista. Cada vez que ella salía, nos compraba algo a mi hermano y a mí, nos los ponía como regalito encima de la cama, como sorpresa. Entonces esa entrega de dar así a manos llenas y muchas veces no, estoy segura que ella no esperaba nada a cambio, más allá de un mami te amo y un beso y un abrazo, más nada. Entonces esa historia de ambos lados logró como ese equilibrio en mí de ese amor, porque yo creo que yo rompo récords en decirle a mis hijos te amo todos los días, o sea, todos los días yo les digo 50.000 veces y ellos son igualitos, a todos, a sus abuelos, a su papá, a mí, te amo a cada rato. Y ese balance con la naturaleza, con ese amor hacia los animales, esa disciplina que eso sí he venido, este año fue que yo dije, tengo que tomar la disciplina de mi papá, porque, o sea, hay que empezar por algún lado porque yo todo lo dejo a la mitad. Entonces, de allí me estoy tomando este año la fuerza para poner esa disciplina en práctica. Pues sí, qué maravilloso que podemos honrar a nuestros papás en vida. En este caso, bueno, mi papá ya está en otras dimensiones y sigue con labores, pero todavía tengo la bendición de tener a mi mamá y es bien bonito honrarles en vida, agradecer que realmente el alma no se equivoca, en que tu protocolo de ingreso a la tierra llegó justo en la cuna correcta, en esa maternidad, en esa paternidad tan bonita. Me encanta tu historia de ingreso. Fue muy dramática, qué bueno, fue muy amorosa, no como otras historias que Dios si te contara. Sí, yo me siento muy afortunada porque los temas que yo tenía eran míos, o sea, eran cosas mías, no, yo me quería ir de mi casa, pero estoy seguro que me preguntaban por qué, yo no sabía por qué, porque en mi casa, o sea, todo estaba bien. Siento que aquí quizás a lo mejor sentías que tu alma, ¿qué puede ser aquí, hermosa? Desde el inconsciente sentías la presión de la Matrix, la presión del personaje, que decías, ya, ya mejor ya me voy. Sí, totalmente, porque yo al igual que muchas personas que se reconocen en los seres cósmicos, en los hermanos estelares, eh, yo soy de las que yo puedo ver las estrellas y pasar toda la noche desde que se oculta el sol hasta que vuelve a salir viendo las estrellas, viendo cómo pasan las nubes y todo eso. Entonces, de pasar eso a pasar como estar como, digamos, encerrado porque vives en un apartamento o en una casa o algo así, entonces en algo ¿cómo se dice? Como finito, en vez de infinito a lo que estaríamos acostumbrados álmicamente, pasa a ser algo como finito, como encerrado, entonces yo siento que por eso era que yo quería salir corriendo, porque si me preguntaban para dónde, yo no sabía para dónde, y si me preguntaban por qué, tampoco sabía por qué. Bella, acabas de mencionar el reconocimiento de los seres cósmicos. A mí me encantaría que con esto que acabas de aperturar nos cuentes para ti qué es un despertar espiritual. ¿Despierta el espíritu o son noches oscuras del alma? ¿Cómo le llamarías tú? ¿Y cómo fue en tu vida este parteaguas entre el antes y el después cuando te diste cuenta de cómo se manejan las cosas en la tercera dimensión? ¿Cómo fue esta historia? Hablando, digamos, de la parte de los seres cósmicos y del despertar, o más bien del despertar, ¿cierto? Porque vamos por orden. Preguntaste sobre el despertar. Yo creo que no hay un despertar del espíritu ni un despertar del alma, sino de la conciencia, sino de la mente, ¿ok? El alma está despierta, el espíritu sabe quién es. Los que no sabemos es
o lo que no sabemos es la parte mental, que es la que se encuentra como amarrada, ¿ok? A patrones, a circunstancias en donde creemos que todo tiene que ser de la manera en como los demás son o como la sociedad dice que es. Una de las cosas más importantes para mí fue que primero, o vamos, digamos, yendo en orden, yo empecé estudiando medicina, ¿ok? Yo salí del colegio, tendría como 16 años y digamos que entre una cosa y otra, ok, voy a estudiar medicina, se suponía que yo quería estudiar eso de toda la vida. Estudié el primer año y empecé a decirle a mis papás que yo no quería seguir estudiando medicina, que yo quería era yo, porque yo me veía como, yo quería tener una familia y quería hijos. Y yo no quería ser un médico que a las 3 de la mañana la llamaran de emergencia y tuviera que salir corriendo y dejar a sus hijos dormidos. Entonces yo no quería eso. Entonces yo dije, no, no quiero. Mis papás me obligaron. Bueno, ahí pasaron una serie de eventos. Primera vez que voy a hablar de esto en público, hubo un intento de suicidio con pastillas y todo. Gracias a Dios, porque todo es como es, no pasó. Y entre una cosa y otra, empecé a estudiar, dejé eso, dejé la medicina, ellos entendieron porque pasó, yo me iba a la universidad como que si tenía clase todos los días hasta que ellos descubrieron que yo no estaba yendo a ningún lado. Entonces yo me iba por allí, o sea, yo no sé cuántos fueron meses, que yo me iba como que si tenía clase y después regresaba. Y hasta que ellos lo descubrieron, se formó un alboroto muy feo, muy grande, y luego, entonces yo quería hacer algo que yo quisiera hacer con el alma. Y mi papá no lo entendía, ahí sí intervino mi papá. Mi papá me decía, ¿qué quieres hacer tú? Y yo le digo, bueno, yo quiero hacer algo que ayude a las personas. Yo quiero servir, yo quiero, así sea, tener una organización de ayuda a los animales, a las personas, o que ayuden a los niños. Entonces, mi papá tenía un hermano en ese momento que le estaba yendo muy mal y él tenía una organización. Tú no estás viendo cómo le está yendo a tu tío, que a tu tío le está yendo tan mal, que eso no da dinero, que no sé qué. Y yo, ay, Dios mío, bueno, entonces pensaba que era lo que podía hacer, pensaba, yo quiero ser bailarina. Eso, porque yo amo bailar. Eso no es una profesión. Y yo, Dios mío, me llevaron a psicólogos, me llevaron a una psicóloga que también era psiquiatra y le agradezco a Dios haber caído en las manos de ella, que también era holística y no me medicó. Porque si me hubiera medicado, la historia sería diferente, a pesar de que ella era psiquiatra, era holística y no me medicó. Entonces, bueno, eh, después dije, bueno, voy a estudiar psicología, porque entendí que me llamaba mucho la atención el funcionamiento de la mente, ¿ok? La parte mental, esa parte a mí me llama muchísimo la atención todavía. Y resulta que empecé a estudiar psicología y no terminé porque entonces mis papás se antojaron de mudarse de país. Entonces nos fuimos a Panamá. En Panamá no podías graduarte de psicólogo o sea, se reducían lo que tú podías hacer por ser extranjero. Entonces tuve que estudiar turismo y me gradué de turismo. No ejercí ni un solo día de turismo, pero trabajé en un lugar en donde trabajaba de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hasta las 5 de la tarde. Luego llegaba a la universidad a las 6, salía a las 10 y así era todos los días. El sábado era de 8 a 1. Y yo duré como 3 o 4 meses y yo llegué a un momento donde yo dije, esto no es vida. Vivir así, y yo veía que los compañeros de trabajo, no, yo tengo 10 años trabajando aquí, no, yo tengo 15, no, yo tengo 5. Y yo decía, ¿cómo pueden vivir así en ese círculo, en esa rueda de hámster todos los días de 8 a 5, de 8 a 5, después el sábado de 8 a 1, nada más tienen libre los domingos? ¿Qué hace la gente? Llega a su casa a comer y se acuesta a dormir hasta el otro día.
En mi mente yo no entendía eso. Yo decía, esto no es una forma de vivir saludable ni sana, ni es lo que yo quiero para mí. Y renuncié. Entonces conseguí otro trabajo en donde el horario era mucho más flexible. Digamos que era como para pagar las cuentas. Tenía la habilidad porque era un amigo. Entonces tenía, digamos que a él le gustó mucho la forma en cómo yo trabajaba y me permitió llegar a la hora que yo quisiera, 9, 10 de la mañana, e irme temprano a las 4 de la tarde porque seguía estudiando. Pero con todo eso, en la primera parte, yo decía, en el trabajo anterior, yo decía, esto no es vida trabajar de 8 a 5 todos los días. Con el segundo trabajo, yo decía, esto no es vida trabajar de alguien más. O sea, yo no le voy a trabajar a alguien más. Entonces, por un tema que tuve allí, decidí renunciar, me fui y bueno, de allí quedé embarazada de mi primer hijo y dejé de trabajar hasta que vino el despertar. Hace como 6 años, tenía 30 años y fue justo unos pocos meses antes de quedar embarazada del segundo niño, de mi segundo hijo. Mi segundo, hice como, no recuerdo exactamente qué fue lo que me llevó a una maestra que tengo el privilegio porque el universo es benevolente y hermoso, de que en su momento ella me ayudó muchísimo y fue mi maestra en la parte, digamos, de los chakras. Y luego terminé siendo yo maestra de ella en transgeneracional y en radiónica y en otras cosas. Entonces es muy hermoso tener, digamos, ese honor de poderle haber enseñado algo a ella y retribuirle algo cuando en ese momento ella me ayudó muchísimo, aún sin saberlo, porque éramos un grupo, el curso era como por un grupo y era, digamos, grupal, no era nada personalizado, pero ella me ayudó muchísimo. Ahí yo llegué a ver una vida pasada en donde después, en donde allí entendí un sueño recurrente que yo tenía de niña, desde pequeña yo soñaba que algo me perseguía, yo bajaba escaleras y yo volteaba a ver y no veía nada, cuando llegaba a ver veía era una sombra que venía detrás de mí. Y entonces yo corría y bajaba escaleras y bajaba y siempre era el mismo sueño, al punto en que llegué a perfeccionar el sueño y bajaba las escaleras cada vez más rápido y con unas técnicas rapidísimas. Con esa actividad de alineación de chakras, llegué a entender que eso que yo estaba soñando era que yo veía una vida pasada en donde me habían perseguido y me habían asesinado, y yo era un hombre. Entonces, cuando lo vi, lo entendí. Cuando lo vi, no lo entendí. 1 o 2 años después, hice una regresión con el método de Brian Weiss y volví a ver la vida, entré en esa vida y vi que era que me habían matado y vi el momento en que el alma salió, en que había una mujer que estaba llorando, fue como una venganza como sin sentido. Entonces, allí ya más nunca volví a tener ese sueño. El sueño recurrente se fue y eso es una de las cosas que yo le agradezco a ella, porque ese aprendizaje, porque yo creo que si alguien quiere empezar en el mundo holístico, debe empezar por los chakras, por lo menos que es como lo más básico, ¿no? Si hay alguien que no sabe absolutamente de nada, bueno, empieza por los chakras, ¿no? Que es algo que tiene tu cuerpo, que los puedes sentir, que puedes aprender. Es como básicamente como aprender anatomía espiritual. Entonces, allí yo aprendí, había muchos ejercicios, tuve muchas experiencias, también tuve como un cierre con involuntario, porque fue involuntario, fue en un sueño con una persona también, entonces fue de verdad maravilloso para mí ese curso con ella y que después el universo me diera el honor de poder retribuirle a ella enseñándole de otras, digamos, de otros aspectos o de otras herramientas. Es bien bonito cuando uno se va reencontrando. Yo siempre les digo, formas parte de mi cofre de los tesoros del alma. Almas hermosas que llegan a la vida de uno a dejar huella, a cumplir la promesa del reencuentro, ¿verdad? Esa honra desde el ser hacia esa persona que nos llenó, que nos sostuvo. Y así, preciosa,
Tú nos cuentas que sí, que hay caóticos despertares a los cuales te debías enfrentar y pues a todo el desafío de la Matrix, al encasillamiento, a la domesticación, al dogma, a la opresión, este dogma de tienes que estudiar esto porque tienes que ser alguien en la vida. Y sí, es bien impresionante todo este proceso tan desafiante que te tocó vivir en esta parte donde muchas veces nuestro ser interno se revela ante la opresión. Sí, y es, por lo menos en mi caso, la frase de mi mamá era, tienes que tener un título, tienes que tener un título. Y es tan literal que yo tengo el título, pero yo no he ejercido ni un solo día de eso que yo me gradué, ni siquiera una asesoría he dado de eso que yo me gradué. Entonces, ahí está, tengo el título. Pero como comentábamos hace rato, nuestros papás, que son muy índigo, porque pues es que todos los seres humanos traemos el ADN crístico solar para ir despertando, recordando, pero vamos como por épocas, como por etapas, y ellos creo que también tuvieron grandes desafíos. Ellos también estuvieron afectados en sus historias. Ahora a nosotros nos corresponde asumir nuestra responsabilidad y crear una realidad totalmente diferente. Quizás a lo mejor en esta época a ti y a mí ya nos tocó poder elegir nuestro destino de una manera más amorosa, fluida, porque en aquellos tiempos era una imposición y así tiene que ser y así te tienes que morir. Ahora todo es distinto. Aquí es donde tú empiezas a salir de la Matrix, porque sentiste la opresión de la tercera dimensión, del pan de cada día, del dinero, del pago de la economía, del trabajo, ¿no? ¿Cómo pudiste dar ese salto cuántico donde tú dijiste, aquí voy a ser esa mujer creadora y co-creadora? Yo empecé a toparme en YouTube videos con temas de transgeneracional. El transgeneracional es un tema que, digamos, parecido a las constelaciones familiares, ¿no? Porque las constelaciones familiares son como más famosas que el transgeneracional. Es algo parecido. Tiene que ver con los ancestros, tiene que ver con los padres, el árbol genealógico y todo esto. Y yo no podía creer viendo esos videos que cómo es que todo lo que decían tenía tanta lógica. Y entonces recuerdo haber visto una información que decía era relacionada con mi madre y la abundancia. Es decir, en el sentido en que integramos a mamá y la aceptamos, en ese sentido soy más abundante, ¿no? Llega más el dinero con facilidad a mí. Y yo decía, yo no puedo creer esta información, yo esto lo tengo que compartir con las personas. Entonces yo tenía como un grupito de WhatsApp porque esto fue en pandemia, ¿ok? Esto fue en el 2000, cerca del 2020. Entonces fue en el 2019-2020, ¿ok? Entonces yo decía, yo esto lo tengo que compartir. Yo en ese momento no era terapeuta holística, no tenía amigos que hablaran de esto, no conocía, yo acababa de regresar porque como te comenté, que nos habíamos ido a otro país, nosotros nos fuimos a vivir a Panamá y acabábamos de regresar acá de nuevo a Venezuela, pero por el tema de acá ya todo el mundo que yo conocía se había ido. Entonces, no tenía con quién hablar de eso aquí, tenía un montón de grupos de compra y venta por WhatsApp y yo dije, yo voy a empezar a lanzar la información por allí. Y puse que el curso costaba $1. $1 costaba la información para entrar al grupo de WhatsApp y ver la información que yo sentía que tenía que compartir. Pues no hubo un solo inscrito, ni una sola persona se inscribió. Entonces yo tenía un grupito, digamos, de chicas con las que compartía como reflexiones y esas cosas, y yo dije, esta información, aunque nadie la haya pagado, yo la voy a compartir con ellas porque yo siento que no se puede quedar aquí. Entonces la compartí con ellas, les gustó muchísimo y algo dentro de mí, son esos momentos en donde tú dices, yo no sé cómo, pero yo lo sé, me dijo, tranquila,
tranquila que aunque no se inscribió nadie ahorita, tú vas a poder eventualmente, digamos, vivir de esto. Y bueno, y aquí estoy, gracias al universo y a ellos, literalmente todos mis ingresos vienen de terapias, de cursos, de coaching, de todo esto que es parte de mi, son misiones de vida que van a un conjunto, que llevan a ese propósito de vida. Entonces, en ese momento lo sentí tan claro cuando percibí esa sensación de que no te preocupes, hazlo porque tú vas a, fue como una certeza, como, sí, como una certeza de que eso iba realmente a ser así. Entonces, continué y no se equivocó. La certeza no se equivocó. Qué lindo. Tú le llamas el universo y esos seres. Vamos a pasar a esta parte donde ya empiezas a desarrollar este contacto y es impresionante, Linda, este compartir del recorrido de tu vida en un abrir y cerrar de ojos, tanto en líneas del tiempo, tantas maestrías, aprendizajes, desafíos. Y sin embargo, el haber estado en el momento idóneo, en la conexión perfecta y exacta, comenzaste a escuchar internamente. ¿Cómo fue para ti el acercarte a tu ser crístico? Compártenos tu árbol transgenealógico espiritual. ¿Quiénes te acompañan? ¿Quiénes te colaboran y te ayudan, Bella? En algún momento yo sentía que yo estaba hablando con, digamos, con una amiga terapeuta y ella empezó a decirme que no, que las personas que canalizaban tenían que haber nacido con ese don, que no todo el mundo canalizaba. Y ella se ponía como ejemplo ella, no, yo por lo menos yo veo esto y esto y esto y aquello. Y yo decía, ay Dios, yo no veo nada, yo no veo a nadie, yo no veo nada. Eso quiere decir que yo no nací con este don. Entonces, yo sentía la necesidad de aprender a canalizar. Entonces, y tomé un curso incluso de canalización y yo decía, pero es que yo no percibo nada, yo no veo nada, yo no siento nada. Y claro, después viéndolo, digamos, de atrás hacia adelante, uno se entiende o entiendo, comprendo que no estaba centrada, ¿ok? No estaba en ese centro, no estaba en esa coherencia y en esa disposición de poder entender todos los mensajes que iban llegando, que por supuesto que llegan, pero uno no los ve si no estás allí atento a todo lo que te llega. Entonces, poco a poco, practicando, lo que hacía era que entraba en meditación y entraba en meditación y empezaba a recibir información y yo decía, no puede ser, esto es así, esto me lo dicen así. Empecé a tener un cuaderno donde anotaba todo lo que me decían, todas las canalizaciones y todo eso. Y entonces un día yo siento como la necesidad de hacer una terapia que tenga que, o de canalizar una terapia que tenga que ver, que tenía que ver con Isis. Entonces, yo agarro y abro mis registros para hablar con ella y ella me dijo, no, no es el momento, debes esperar. Y yo, bueno, no hay que llevar la contraria, yo espero. Al tiempo empezó a llegar mi información y me empezaron a llegar símbolos. Eran símbolos que yo los veía el color y empecé a anotarlos. Y los anotaba, pero no sabía de dónde venían, no sabía sí sabía qué querían decir porque sí me lo decían, pero no sabía quiénes eran, quién me estaba dando la información, no sabía absolutamente nada. Entonces, dentro de los símbolos, un día me dicen y empiezan a hablarme y me dicen, vas a hacer esta terapia que es así, 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 así. Tiene esto, va a funcionar así, tiene símbolos, tiene una meditación, va a funcionar todo me lo dijeron en un momentico que yo ni siquiera estaba en ese momento conectada, digamos, no pedí hacer una canalización, todo me llegó así y yo anotando, ok. Entonces, al día siguiente, los símbolos son estos, y me dieron todos los símbolos, me dieron todo. Eran mis guías de Sirio. Entonces,
mis guías de Sirio me entregaron esa información y nació la sanación siriana. Resulta que, digamos, en la evolución de la sanación siriana, me doy cuenta que se llama sanación siriana nada más porque yo tenía que ponerle un nombre, porque tenía que llamarse de alguna manera, porque en esa sanación entran absolutamente todos. Allí se presentan andromedanos, se presentan arturianos, se presentan urmas, se presentan las razas que yo he podido ver allí o que he podido sentir y que me han dicho, no hay como, digamos, como un límite ni nada de esto, ¿no? Entonces, eh, con el tiempo veo que están haciendo, van a hacer como una activación del ser estelar. Y yo digo, bueno, ya yo conocía quién era mi guía siriana, y yo digo, bueno, yo voy a hacer esa activación de mi guía estelar para ver, simplemente por curiosidad. ¿Y cómo es? ¿Cómo los miras? ¿Los sientes? ¿Eres clarisintiente, clariaudiente? ¿Tu visión los miras frente a ti, holográficamente, extracorpóreamente? ¿Cómo es esta parte? Todos dentro como de la mente. Yo los siento a ellos, los siento, los percibo. Esa es mi forma de canalizar con ellos, los siento, los percibo y los escucho en mi mente a través de la telepatía. Pero me pasa algo muy particular que yo lo explico dentro de cuando alguien me pregunta, yo siempre escucho es mi voz, yo no escucho otras voces. Con la única energía con la que yo escucho otra voz que no es la mía es con los árboles, pero yo escucho siempre es mi voz. Entonces, en cierto punto tú dudas porque tú dices, ¿por qué siempre es mi voz? Porque yo no escucho algo diferente que no sea mi voz, pero por supuesto, si todos somos uno, entonces ellos pueden usar tu voz o la voz de ellos o cualquier voz porque al final son ellos. Entonces, a veces la información llega como, digamos, como bloques de pensamiento en donde te llega todo como de una vez. No es como si estuvieras leyendo que dices, hola, ¿cómo estás? No, sino que te llegó todo el pensamiento de una vez. A veces llega por percepción, bueno, yo percibo, como te había comentado, yo percibo que hay una energía allí y que está así y que está vestida así, y si es hombre y si es mujer, aunque no la estoy viendo, la percibo y te la puedo escribir. Esa es la forma en cómo yo los recibo a ellos. He soñado también con ellos pocas veces, pero han sido sueños maravillosos. Pero la forma de interactuar entre nosotros es a través de meditaciones o a través de esa canalización como continua. Yo pregunto y ellos responden. Entonces yo sé que son ellos. ¿Cuál de todos ellos? A veces ni siquiera les pregunto cuál de todos ellos es, pero yo sé que son ellos y que están ahí. Sí te entiendo definitivamente porque conozco esa sensación y conozco también esa vivencia tan mística. Pero ¿verdad que siempre es en estados meditativos o quizás también hayas logrado conectar con ellos en momento de emergencia? Yo sé que ellos siempre están ahí porque en momentos de urgencia ellos están allí. Claro, cuando ellos se ponen a dar información súper profunda es en momentos de meditación, pero si yo Ya. estoy caminando por la calle, yo puedo preguntarles algo o a veces incluso cocinando o qué sé yo, lavando los platos, haciendo cualquier cosa o bañándome, cualquier cosa, ellos, pum, pueden empezar a enviar información. Yo, ok, está bien, chévere, ya lo tengo, gracias. Entonces, sin preguntar muchas veces, también me envían información. Eh, y lo que te estaba comentando de luego del ser estelar fue que digo, bueno, voy a hacer esta actividad del ser estelar. Y yo esperaba, porque uno siempre con la expectativa, que quien se presentara iba a ser mi guía de Sirio. Y se presentó fue mi guía arturiana. En ese momento fue que la conocí. Eh, lo que pasa es que la foto la tengo por allá lejos, pero yo la dibujé y todo. ¿Cómo se siente la diferencia entre seres de Sirio y tu guía acturiano? Yo siento a los seres de Sirio como ese papá que está allí y que te dice tienes que hacerlo porque lo tienes que hacer. Claro, con amor, pero así. En cambio, a los arturianos yo los siento así como
tan amorosos, tan, ay, sí, vamos a hacerlo juntos, vamos, así como si fuera como tu mejor amigo, ¿sabes? Tu mejor amigo nunca va a tener esa misma energía como de, no es de, como de mandón, ¿ok? Ya. Como si fueran los seres de Sirio, como tu papá. Entonces tu papá quiere lo mejor para ti, pero muchas veces está así. Y entonces está serio y te dice, sí, porque tienes que ir al colegio, porque tienes que aprender. Así, bueno, en cambio los arturianos son como que, ay, si quieres no vayas y nos quedamos juntos, ¿sabes? Entonces, así como esa energía más fresca, como más relajados, son como eso, como más relajados. Hermosa, ¿y has tenido la oportunidad de ir a sus naves o tu contacto siempre ha sido así o cómo ha sido esto? Todo ha sido como no físicamente, yo no, digamos, no soy contactada física en donde he ido, pero sí he tenido, digamos, la oportunidad de hacer actividades o ejercicios en donde termino en alguna nave de ellos o incluso me avisan que hay una nave. He visto naves, digamos, físicamente, crecí dos veces. Una cuando estaba niña, que la vi con una prima, parecía como un bombillo de esos LED, ¿sabes? Que son así, que brillan grande. Así lo vi y lo veía y lo veía y yo, ¿qué hace esa luz allí? Y le digo a mi prima, mire esa luz, ¿por qué está allí? ¿Por qué está allí? Y estaba en un lugar en donde, más arriba de los edificios, ahí no llegaba ninguna luz real, digamos, ninguna luz ficticia, mejor dicho. Entonces, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está ahí esto? Entonces, cuando fui para donde mi mamá a decirle, mami, mira, asómate, porque a mi mamá le encantan todos esos temas también, le digo, mami, mira, asómate para que veas, ya no estaba, ya se había ido. Entonces, esa vez y la otra fue hace como 10 días en casa de una amiga, que yo tengo, yo soy muy afortunada en esta vida de conocer a parte de mi familia cósmica aquí. Esta amiga es mi mamá cósmica. Ellos me lo dijeron, ella tiene una relación muy impresionante conmigo y fue ella la que empezó, digamos, la relación en sentido de que decía, es que yo tengo que darte este mensaje, porque es que ellos te están diciendo, porque esto y lo otro, y todo lo que me decía, sin yo haberle dicho nada, era así. Entonces, de allí desarrollamos una amistad muy bonita. Y dentro de todo esto, tratando de averiguar el vínculo que ella y yo teníamos, me dijeron que ella es mi mamá, digamos, de las estrellas. Entonces, estaba en casa de ella, le tenía que llevar algo a ella y lo había pospuesto como un mes y no había ido. Y el día que fui, ella no me contestaba, no sé qué, yo dando vueltas esperando que me contestara. Cuando me contestó, sí, estoy en la casa, ven. Cuando llegamos, ella siempre ve naves, siempre, eso era en su casa, hay como un portal que ella me lo enseñó, el lugar en donde está y todo, y siempre hay naves, siempre ve naves. Entonces, ese día me dice, ven, vamos a conectarnos rapidito. Y nos agarramos de la mano y empezaron a ver destellos así. Y yo, ay, ahí están, qué hermosos. Entonces, esas son las dos veces físicas que he estado. Pero, digamos, sutilmente, energéticamente, sí he estado muchas veces en sus naves. De hecho, la sanación siriana se hace llevando a la persona a una nave de reconfiguración energética. Entonces, las personas entran en la nave y están todos ellos allí dentro de la nave. Es muy hermoso. Bella, es impactante lo que nos estás comentando, el saber que está encarnada tu mamá, esa señora humana físicamente que conoces. Yo no le he preguntado a ella de qué raza realmente se siente o es ella, pero cuando a mí me dijeron que ella era mi madre, me la mostraron en el ojo de una ballena. Era como que si me estaban diciendo, ella es, ¿sabes la madre ballena? Bueno, la madre ballena, eso es ella en ti o para ti. Entonces, ella es como, ella de verdad, yo la adoro, la amo, yo le digo, tú eres mi guía aquí,
porque yo hay algo que yo no sé cómo hacerlo, ni qué hacer, ni nada, y muchas veces ella me escribe antes de que yo le pregunte y me lo dice, mira, ellos te están diciendo que puedes hacer esto, 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 y así. Y era algo que yo no le había escrito, pero lo había pensado. Entonces es una conexión demasiado maravillosa. O sea, nosotras cada vez que hablamos, siempre nos decimos, te agradezco por haberte cruzado en mi camino. Y ella me dice, tú eres mi hija bella, ella tiene 3 hijos. Y me dice, yo rezo por ti, como rezo por mis hijos, pido por ti, como pido por mis hijos, yo a ti te amo porque tú eres mi hija igual que mis hijos, digamos, biológicos. Entonces, es una relación, yo soy demasiado afortunada por eso, porque yo sé que el cariño de ella es un cariño muy, muy, muy real y no es un cariño nada más de amigas, sino es algo que va como trasciende eso. Entonces, es muy, muy bonito, de verdad. Es impactante y sobre todo es aquí cuando realmente comprobamos que somos almas, que somos espíritus y que venimos con un fin concreto a la tierra, a tu sentir. En todo el desarrollo de esta conversación tan linda, ¿cuáles son tus misiones aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de tu bello espíritu encarnado? Compártenos esta parte tan linda. Bueno, mi propósito es poder compartir información y enseñanzas para que las personas recuerden quiénes son y reconecten con el poder que ellos tienen y que creen que no tienen, que se lo delegan a un tercero para que les diga, o que, o que creen que no lo tienen, que no lo poseen, que no son merecedores, que no es posible para ellos. Entonces, mi propósito es hacer que esas personas comprendan todo el potencial que tienen, y recuerden todos esos dones, esos regalos y esas habilidades que su alma sabe que tiene, pero que digamos, su avatar humano se niega a reconocerlos por X o Y miedos que puedan tener. Y dentro de mis misiones, siento que en este preciso momento hay una misión muy importante con sostener este proceso que está pasando en este momento, ¿no? Sostener este cambio de dimensión que estamos haciendo, y además de un cambio de dimensión es un cambio de línea de tiempo, y últimamente me han pasado muchísimas cosas relacionadas con líneas de tiempo. Entonces siento que allí también hay parte de una misión, el poder entender qué son las líneas de tiempo, cómo movernos entre ellas, cómo llegar a donde quiero llegar a través de los saltos cuánticos y de las líneas de tiempo, y poder informar y compartir esa información para que otras personas también puedan hacer. Hermosa, compártenos a todos quienes te estamos sintiendo y escuchando, compártenos esta parte de los fractales. Los fractales son pedacitos de nuestra alma, ¿ok? Nuestra alma yo siempre lo explico y lo voy a explicar de la misma manera. Nuestra alma es este vaso, ¿ok? De vidrio. Si el vaso se cae al piso y se rompe, salen un montón de pedacitos de vidrio. Pues esos pedacitos de vidrio son los fractales, es decir, las partes de ese todo, ¿ok? Entonces, nosotros podemos verlo de diferentes maneras incluso, porque eh, nuestras diferentes líneas de tiempo forman parte de nuestras diferentes, digamos, vidas, pero como que, como este avatar humano, ¿ok? Porque hay, digamos, hay jazmín que están en una situación, digamos, mucho, 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 mucho más diferente a como yo estoy ahorita, sea para bien o sea para mal, entre comillas, bien y mal, ¿ok? Entonces, toda esa cantidad de matices que hay en el medio de esta línea a la que yo le estoy prestando atención, forman parte de este avatar de humano,
Pero esto mismo también ocurre con los diferentes fractales. Entonces nosotros tenemos fractales de diferentes razas, ¿ok? Nosotros no, como el tiempo no es lineal, no, es decir, que no es que yo nací en Arturus, morí y encarné aquí en la Tierra, sino que todo va pasando al mismo tiempo. Entonces, todos esos fractales están vivos, ¿ok? Dentro de ti y en el universo también. Entonces, hay fractales. Tú puedes tener fractales en Urma o de Urma, de Sirio, de Arturus, de Lira, de Vega, etcétera, de un montón de fractales, pero lo bonito no es solamente saber que lo tengo o saber y entender, comprender que yo soy más allá de este cuerpo humano, sino integrar todas esas conciencias, porque es como ver, por ejemplo, si yo pongo en estos aparatos los que yo no sé si en todos lados, pero aquí se hacían exposiciones con algo que se llamaba retroproyector, que tú ponías la lámina de acetato, que era una lámina transparente, acá, ella hacía la imagen acá en la pared, ¿cierto? Entonces, si yo pongo una casa aquí en esa lámina de acetato, aquí se proyecta la casa. Pero si yo encima de esa lámina coloco unas nubes y un sol, aquí en la pared se ve la casa, las nubes y el sol. Y si yo arriba le agrego unas montañas, entonces el paisaje va siendo más rico, más abundante, más completo. Eso es lo que nos da el hecho de poder integrar todos nuestros fractales, porque no es nada más tener mi conciencia como humano, sino entender mi conciencia como arturiano, mi conciencia como pleyadiano, mi conciencia como Urma, etc. Entonces, creo que en este punto es tan hermoso todo, digamos, cómo está evolucionando todo y cómo está cambiando todo y la expansión que hemos tenido, que hace poco yo tuve un guía que ese guía digamos, lo colocaron para hacerme entender ciertas cosas que, digamos, yo no entendía y que él me estaba poniendo allí como las situaciones para que yo las viera. Yo peleé mucho con ese guía, yo hablaba con él y yo en vez de hablar con él, yo peleaba con él porque yo no entendía por qué él hacía esas cosas hasta que, bueno, lo entendí y, bueno, hicimos las paces. Pero ya luego, entonces, cambian de guía y es parte de de los fractales y digamos el comité, en este momento no hay un guía, sino hay un comité, me dijeron cuando entró, es una conciencia unida, entonces hay un Urma, hay un dragón, hay unas hadas de las Pléyades, o sea, están los gigantes, hay un montón de conciencias en esa sola unidad que tiene, que digamos que forma un uno solo, ¿ok? Un uno, y que si los ves son un montón de fractales que forman esa unidad. Entonces, todo como que se va uniendo y tú vas uniendo esas piezas de rompecabezas y dices, claro, si yo entiendo y he integrado varias fractales y varias conciencias mías, ya entiendo porque ahora mi guía no es uno solo, sino es una conciencia unificada. Entonces es algo muy, muy hermoso, de verdad. Después de toda la explicación de los fractales y de las líneas del tiempo que nos la compartes de una manera muy digerible, suavecita, entendible, ¿qué consejo les puedes dar a estas almas que están despertando y que quieren también unirse a esta parte y saber de dónde vienen? Bueno, primero, mucha paciencia y confianza. Paciencia contigo mismo o misma y confianza en ti. Segundo, no permitas que un externo te diga de dónde eres. Hay muchísimas formas de canalizar y dentro de la canalización está buscar información, así sea en Google, en un libro, leerla y tú sentir, darte cuenta lo que tú sientes cuando tú estás leyendo esas líneas que están allí. Entonces, no, digamos, no darle el poder total, porque sí, por supuesto que una guía, que alguien me puede guiar y me puede decir, pero buscar tú dentro de ti es lo más, digamos, lo más bonito, porque lo que tú encuentras allí no lo vas a sentir raro.
no lo vas a sentir indistinto. Y lo segundo es no quedarte solamente con saber, bueno, soy esto o soy de acá. Comprender que tienes muchas formas, muchos cuerpos, muchas dimensiones, muchas conciencias, muchas percepciones, que para que se vea ese paisaje tan bonito como el que acabamos de hablar, que tiene nubes, sol, una casa, estrellas, árboles, etcétera, montañas, tienes que integrar todo eso, no solamente quedarte con solo la nube o solo la casa. Entonces, integrar toda esa información más allá de solamente buscarla y decir como, porque si yo la busco y la consigo, entonces es como más para el ego que para mí. Decir, ah, bueno, yo soy de Pléyades, o yo soy de Sirio, y yo soy de Arturo, y ando por ahí diciendo, ajá, pero ¿qué vas a hacer tú con esa información? Eso es lo más importante, ¿ok? Entonces, esos serían los consejos. Me llama mucho la atención y quisiera que nos compartas más. Se trata de estas palabras, las líneas del tiempo, preciosa, desde tu conexión, desde tu árbol transgenealógico espiritual, porque es verdad, tenemos muchos guías. También, antes de pasar a esto, ¿te acuerdas que hubo un lapso de tiempo donde quién es tu maestro guía? Conecta con tu maestro guía. ¿Quiénes son los seres que te acompañan? Ya se estaba preparando a, a interpretarse esto en tu vida. Y aquí en cuanto a las líneas del tiempo, sé que quizás a lo mejor es un poquito complejo, un poquito nuevo, pero es necesario integrar la información. Háblanos desde tu perspectiva de contacto con tus seres. ¿Cómo miras, cómo observas las líneas de tiempo de la Tierra? Yo siento que hay por lo menos en este momento dos líneas de tiempo. ¿Por qué digo por lo menos dos? Porque a veces se hablan de tres o más, pero para mí por lo menos hay dos. ¿Qué quiere decir eso? Hay una línea de tiempo en donde, ok, vamos a retroceder un poquito. En este momento están pasando muchas cosas, hay muchos cambios. ¿Y qué sucede? Que para que haya un cambio tiene que haber primero como un desorden, ¿ok? O un movimiento. Porque antes de que empiece a llover, primero hay truenos, primero hay relámpagos, el cielo se pone negro, puede haber mucho viento y después es que llueve, ¿cierto? Entonces, eso mismo pasa ahora. Muchas amenazas de guerra, que si armas químicas, que si armas biológicas, que si este le dijo al otro, que si pasa una cosa o pasa otra. Pero ¿qué sucede? Todo va a depender de lo que tú elijas creer, porque las líneas de tiempo se tratan de tu propia percepción. Si yo elijo creer que el mundo va a desaparecer porque fulano y sutano se van a pelear y van a entrar digamos, a lanzarse cosas y el mundo se va a acabar. Entonces, eso es lo que va a pasar para ti. Tu mente va a estar enfocada solamente en ver cuando este le dice algo al otro y el otro se mete y aquel dice aquello. ¿Y qué pasa? Que tú vas a vibrar en miedo, en estrés, en angustia, vas a construirte un búnker, vas a vivir aislado, ¿ok? Y de esto hemos visto incluso que, yo no sé si será verdad o no, pero sé que hay películas sobre eso, de personas que hicieron búnker durante la Segunda Guerra Mundial y vinieron a salir 20 años después. La vida para esas personas que estuvieron 20 años allá adentro no son las mismas que las que estuvieron arriba. Y ahí hay dos líneas de tiempo diferentes. Entonces, si yo decido sentir que pase lo que pase a mi alrededor, yo personalmente siento y se los puedo decir desde, digamos, se los puedo decir, digamos, desde mi convicción real y no desde lo que yo quiero creer, sino realmente lo siento así. El planeta va a mayor. El planeta no va a desaparecer, no van a haber guerras, no, digamos ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, como los llamados a guerra que hay en este momento, no van a finalizar, o sea, no van a tener una finalidad en donde exista la guerra. Eso es lo que yo siento. ¿Qué siento yo? Que todo esto tiene que pasar para que se genere
esa ruptura en las líneas de tiempo y se monten los que creen que sí y los que creen que no. Entonces, si yo siento que no va a pasar nada, que realmente lo siento, que todo va a estar bien, que la humanidad de ahora en adelante más bien va a ir hacia arriba, entonces allí es donde va mi atención. Y eso es lo que yo voy a crear junto con las personas que decidieron crear eso mismo, porque recordemos que la realidad es una proyección holográfica de lo que está en la mente. Entonces, si yo me monto en el tren de las personas que deciden creer que la Tierra va a ser un paraíso, entonces juntos, holográficamente, vamos a crear ese paraíso, mientras que los que decidieron montarse en el otro tren también lo van a crear. Entonces, va a haber un momento como, no de distorsión, sino donde se van a vivir como dos realidades acá en la Tierra. Los que se quedaron por allá creyendo, pegados al miedo y los que decidimos no dejar atrás el miedo. Y va a llegar a un punto en donde, de alguna manera, con el paso del tiempo, esas dos realidades se tengan que estabilizar para que la Tierra, digamos, llegue a una vibración conjunta superior. Interesante, aquí te estás definiendo de manera contundente las agendas anticrísticas obscuras que se manifiestan en el planeta y también la agenda crística de la luz a la cual obedece este Congreso. Precisamente al conectarnos con estas posibilidades, donde nuestra Madre Tierra da cumplimiento de su grandeza, de su proceso, de su ascensión y de todo ello. ¿Tú cómo sientes, preciosa, a la Tierra, a la humanidad en este minuto de tu vida? Sí, porque se está separando el trigo de la paja. Estamos en momentos de máxima definición y más con este portal 999, con este año de depuración. ¿Tú cómo sientes al planeta, a la madre tierra? ¿Qué te dicen tus comandos, tus seres de este proceso de ella? Estamos en ese periodo de tormenta en donde la Tierra ahorita está, que si el cinturón de fuego está activo, que si hay volcanes, se están viendo auroras boreales en lugares en donde no deberían de verse auroras boreales. El nivel digamos, de alteración de la Tierra, sobre todo la resonancia Schumann, que está vuelta loca desde hace unos meses para acá. Todo esto tiene un impacto en nosotros. ¿Y qué sucede? Que al tener toda esa, digamos, al estar esa agua hirviendo en la tierra, porque ella lo que está es como cuando tú mojas a un perrito y el perrito se está secando y está haciendo así. Es lo mismo, la tierra ahorita está haciendo así para sacarse las pulgas, las garrapatas, el agua que sobra, todo eso. Y solamente quién se va a quedar, quién se tiene que quedar. Entonces, ese movimiento que está haciendo la Tierra tiene una repercusión obviamente directa con nosotros. ¿Por qué? Porque quienes lo entendemos, quienes aplicamos digamos, lo que sentimos y somos un poco, digamos, o quienes son coherentes con lo que les llega, lo que sienten, lo que perciben y lo hacen, entonces, ¿qué sucede? Que este año es un año muy fuerte porque este es un año de cierre de ciclos. Y cuando hablamos de cierre de ciclos, no nada más nos referimos a que, bueno, que es un año 9, etcétera, sino que todo el proceso que está pasando la Tierra implica en que hay muertes de personas cercanas porque ya no podían sostener dentro de su frecuencia el cambio que viene. O deciden encarnar más adelante cuando ya, digamos, la energía esté más estable que lo que está ahorita, porque ahorita no hay estabilidad en la energía de la Tierra. Eh, Hay cambios de situaciones, te sacan de tu zona de confort, te dan una vuelta al universo, sea el universo, ellos, los guías, la fuente, como le quieras decir, la situación, te lleva a sacarte de tu zona de confort para que te des cuenta que hay algo más allá de lo que tú estás viendo o de lo que tú sientes o de lo que tú incluso hasta tenías proyectado. Entonces hay cierres de relaciones, cierres de trabajos, personas que pasaron toda su vida viviendo en la ciudad y ahora quieren irse a mudar al campo. Entonces hay muchas cosas sucediendo en este momento porque la tierra
está eso, se está sacudiendo, está sacando de todo lo que ya no necesita, lo que no quiere para poder llegar a un punto de estabilizarse y nosotros estamos allí sacudiéndonos con ella, viendo a ver si nos agarramos de aquí o de allá o de si simplemente fluimos con el movimiento que ella está teniendo. Linda, te voy a hacer una pregunta que me encantaría escucharte. Tú estás en Venezuela y sabemos que Venezuela es el corazón de un movimiento muy impresionante. Háblanos de tu país, qué está sucediendo en los meridianos planetarios, cómo observas tú el movimiento de tu país, de toda la gente que ha salido de tu país, esta purga, esta limpieza de la conciencia, del inconsciente planetario, del inconsciente colectivo. ¿Cómo sientes a tu Venezuela? ¿Qué sucede que aún no le das a tu país? Fíjate que ser venezolano y vivir en Venezuela son, digamos, dos cosas diferentes y al mismo tiempo cuando las dos las aplicas en Venezuela, o sea, cuando aplicas a las dos, es, digamos, es fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque tú vives en esa línea entre me dejo llevar por la Matrix y todas las noticias que están pasando a no. Aquí lo que yo sé lo que está pasando y no me voy a dejar llevar. Venezuela sí es el centro de un nuevo despertar para América Latina. Los que estamos aquí somos demasiado bendecidos de estar acá en esta tierra en este momento y comprender, entender que yo tengo 36 años y esta situación de la que estamos ya a punto, digamos, de este ciclo que está a punto de culminar, porque sí va a culminar y va a ser muy pronto, tiene 25 años. Esto empezó a suceder cuando yo tenía 9 años. Hay muchas personas que no, yo tuve el privilegio de vivir afuera y entender cómo realmente se vive fuera de un sistema como el que se vive acá, pero hay muchas personas que no lo saben y al no saberlo y al no entenderlo se aferran a la desesperanza, se aferran al miedo, se aferran a la tristeza, se aferran a todo eso que le da más fuerza porque esto acá siempre se trató de una lucha espiritual. Esto aquí nunca se trató de otro tipo de lucha que no fuera una lucha espiritual. Y durante mucho tiempo se hicieron muchas cosas para que esa lucha espiritual estuviera más de el lado contrario a donde estamos nosotros, acá en este congreso, que de este lado. Entonces, en este momento la balanza está totalmente opuesta. Aquí la luz está invadiendo cada esquina, cada espacio, cada calle, a cada ser humano y es parte de lo de las líneas del tiempo, porque esto aplica, lo de las líneas del tiempo aplica tanto a nivel planetario como a nivel nacional. Van a haber muchas personas acá en el país que se van a quedar aferrados a esa línea de tiempo que ya caducó, que ya venció, y van a haber quienes se monten en el tren de todo lo nuevo, de la esperanza, del amor, de la luz, de las posibilidades y de la creatividad. Entonces, la verdad es que los pronósticos para Venezuela son muy hermosos. Yo tuve la oportunidad el año pasado en un grupo muy pequeño de amigas hacer una actividad en donde activamos todos los chakras del país. En la parte de la cordillera de los Andes, tuve en Roraima, acá que está, es donde está uno de los discos lemurianos, fue una experiencia muy hermosa, pero la que más recuerdo como más vívida y con más amor fue la de los Andes, que era el chakra garganta. Y en ese lugar hay intraterreno una ciudad pleyadiana y apareció una energía pleyadiana femenina y ella me estuvo explicando, de hecho me pidió incluso asistencia en ese momento para ayudarla como estábamos como colocando algo, no recuerdo si eran símbolos, era algo que estábamos entre las dos colocando y ella me dijo, hay una ciudad intraterrena en todos los Andes, no nada más en Venezuela, baja por todos los Andes y esa ciudad había estado dormida durante muchos, muchos años. Ella estuvo funcionando
Y cuando algo sucedió, no me explicó ella qué, que ellos tuvieron que paralizar la ciudad, incluso irse. Ellos se fueron y quedaron, fueron como unos guardianes allí nada más. Y después, ese día, el año pasado que estuvimos allí, ellos estaban reactivando esa ciudad y entonces explicaba que todo eso que se estaba moviendo intraterreno allí en ese lugar iba, subía a las montañas, se impregnaba en el agua del hielo y del hielo, cuando ocurría el deshielo, empezaba a bajar a través de los ríos. Unos días después, yo vi un documental, porque no lo sabía, que el agua del Amazonas viene de los Andes. El Amazonas se alimenta de los Andes. Entonces, imagínate la cantidad de ciudades, la cantidad de territorio que viene impregnado con esa energía tan bonita que se estaba moviendo allá abajo en esa ciudad intraterrena. Entonces, ellos nos están apoyando, nos están asistiendo muchísimo, están allí con nosotros en todo este proceso y yo estoy segura que todo esto va a salir excelente. Es un testimonio muy potente el que nos das viviendo tú dentro del corazón de la misma Venezuela. Yo te lo comento porque estoy acá en Los Ángeles, California, y bien he visto esta otra parte de la historia y pues pasó la independencia de México, no estoy en México, me conmueve estar lejos y me pongo a pensar en nuestros hermanos migrantes venezolanos que han llegado inclusive hasta acá, a este país, o inclusive ustedes que están dentro de Venezuela. ¿Cómo es esta vivencia de que muchas personas eligen venderlo todo porque así se escuchan en las entrevistas, en los noticieros, y salir en busca del sueño americano está totalmente complicado? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo vive tu sociedad, tu pueblo venezolano? Eso es un tema en donde de alguna manera esta situación lo que hizo fue que, digamos, fractalizó, fragmentó cada familia, porque cada familia tiene por lo menos un integrante, así sea un hijo, un papá, un abuelo, un sobrino, un tío, en algún otro lado. Pero viéndolo de una manera bonita, ¿qué sucede? Que esa familia, ese núcleo familiar que se fractalizó, ¿qué pasa? Lleva su información a ese otro lugar. Entonces está como multiplicándose y sembrando sus semillas hacia ese otro lugar. Eventualmente, si esa cantidad de personas, porque de pronto habrán unos que no querrán regresar porque estarán muy estables, pero muchos sí van a volver. Quien regresa no es el mismo que quien se fue. Entonces, van a otros, esas personas, y me incluyo porque en su momento mi familia decidió irse, yo no pude decir que no, entonces decidí irme también, decidí no, me fui también, y es un aprendizaje que te lleva a vivir como un extranjero, vivir como una persona que no está en su tierra, que no está en su casa, que te miran raro, que esto, que aquello, o que te reciben con los brazos abiertos, porque aunque son pocos, hay países que sí te reciben con los brazos abiertos. Eh, y luego regresar. Entonces, esa energía bonita que tiene el venezolano de compartir, de apoyar, de alegría, de trabajador, etcétera, la llevas a otro lugar y la dejas plantada allá, porque esas personas que, o cuando nosotros vivimos afuera, tocamos a otras personas, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, al que está al lado, a la persona, qué sé yo, a la cajera, porque ese día se te ocurrió decirle que si tenía los ojos bonitos. Entonces esa persona se contenta, se pone feliz, de pronto estaba teniendo un día terrible, pero tú como le dijiste eso, cambiaste su día. Entonces esas son como esas pequeñas semillitas que vas sembrando y luego cuando regresas acá es como un compendio de lo que eras más, de lo que eras más lo que fuiste más lo que eres en este momento, que te permite como reestructurar una sociedad con una información diferente, ¿no? Como más nutrida. Quienes están acá, la verdad, aquí hay digamos, mucho compañerismo, mucha solidaridad,
pero también hay mucha tristeza, hay mucha desesperanza. Aquí quedaron muchas personas mayores que sus hijos fueron los que se fueron, entonces se quedan tristes, se quedan esperando que les manden el dinero para hacer lo que tienen que hacer. Entonces sí está como ese contraste, pero desde el punto de vista energético, esto fue una misión muy grande que nos tocó la migración masiva viene desde hace aproximadamente como 10 años, más de 10 años, como 15 años. Entonces, imagínate la cantidad de personas que han salido en ese tramo de tiempo, que han podido tocar diferentes corazones, almas, quien plantó un árbol, por ejemplo, quien lo que sea que se haya hecho, modificó la forma de ese lugar a donde fue. Entonces, yo siento que aunque fue una experiencia muy dura, muy difícil, es, digamos, como que es la elección de que el país tuvo que pasar por eso y sus habitantes tuvimos que pasar por eso para poder vivir lo que viene ahora. Y yo sí, yo viví en Panamá durante 9 años y regresé hace 7 años aquí. Y yo sí decía yo, pero ¿por qué yo regresé? Dios mío, porque yo volví, ¿por qué? Porque yo tuve la oportunidad de irme a vivir a Estados Unidos y yo, porque yo no me fui para Estados Unidos, porque yo regresé aquí. Ahí está la respuesta de por qué tenía que haber regresado aquí para poder sostener todo este cambio, porque a través de estar acá y de hacer actividades acá, de compartir información acá, de poder entregar información valiosa y de calidad para otras personas, para que se empoderen, hace que esas otras personas también sean capaces de sostener este cambio. Entonces, por supuesto que hubo un momento donde lo entendí todo. Nos das una connotación y un punto de vista muy distinto a lo que se habla por fuera, a lo que se observa, a lo que se ha vivido incluso en la comunidad, a todo este movimiento a los Estados Unidos. Qué maravilla que nos traigas esta honra. Y pues, si nos ponemos a reflexionar, Venezuela es el país financieramente hablando más ricos del mundo, ya que tiene los yacimientos petroleros más grandes y profundos del planeta. Hablar de petróleo es hablar de las entrañas de nuestra Pachamama, de la sangre de nuestra tierra. Es una reflexión muy profunda que siento que esto sería para más. Pero bueno, preciosa, gracias por tu compartir. Qué bonito que nos das este mensaje como venezolana que eres y como lo dijiste hace algunos minutos. Cada quien que asuma lo que te corresponde, lo que nos corresponde. Esto fue así el ingreso a lo que nos corresponde a nuestro humano tierra. Vamos a conectar un poquito con tus comandos de contacto, con tus comandos estelares. Precisamente ellos, así como, como nos cuentas de estas ciudades intraterrenas de la cordillera de Los Ángeles, toda esta parte de ciudades etéricas, discos lemurianos, ¿cómo observas tú desde tus comandos estelares cómo ellos están colaborando al planeta? ¿En qué están laborando ahorita ellos? Bueno, yo siento que ellos están haciendo muchas cosas al mismo tiempo, muchas. Como te digo, yo cuando entro en contacto con ellos, a veces no pregunto ni siquiera quiénes son. Como yo los percibo y los siento, yo no les pregunto a veces quiénes son, sino recibo el mensaje. ¿Cuándo fue? Cuando en Instagram, que hice la actividad del Portal de León, el 88, bajo una información en donde inmediata, o sea, yo no, fue ellos, hasta yo sentí que estaban hablando a través de mí, que estaban diciendo, hay 3 naves en este momento alrededor de la Tierra. O sea, en ese momento, seguramente en algún lado, alguien vio naves porque estaban allí y me las mostraron. Unas eran triangulares, una al lado de la otra. Ellos están ayudándonos tanto digamos, en sostener a Gaia como tal en esa reconfiguración como a nosotros, porque nosotros como humanos tenemos que cambiar, nosotros como humanos tenemos que mutar nuestra biología para poder habitar en un cuerpo que sea coherente y correspondiente a una quinta dimensión, incluso a una cuarta elevada quinta dimensión. Entonces, ellos nos están dando mucha información
a través de, fíjate todo lo que se ha abierto, toda esa cantidad de descubrimientos, toda esa cantidad de sucesos que están pasando, por ejemplo, que las auroras boreales se vieran en sitios en donde no era común verlos, eso hay una reconfiguración allí, una información que estaba dejando, porque las auroras boreales son, por decirlo de alguna manera, reflejos del sol, del campo electromagnético del sol. Quien nos envía información acá en la Tierra es el sol. Entonces, allí estaba entrando específicamente en ese lugar de la Tierra y de esos habitantes una información específica. Hace poco vi también que si no mal recuerdo la noticia, las ballenas jorobadas estaban ayudando a creo que eran los delfines o a las focas, no me acuerdo, a huir de las orcas, porque las orcas entraban en cacería y las ballenas jorobadas ahuyentaban a las orcas para que las focas o los delfines, no recuerdo, pudieran salvarse. Entonces es primera vez que los científicos estaban viendo esto y dicen, ok, aquí hay un nivel de empatía. No es que era una casualidad. De 100 casos que estudiaron, 90 tenían ese mismo comportamiento. Entonces, aquí estamos hablando ya de que los animales marinos que se supone no tienen emociones están mostrando una empatía hacia seres interespecies, ni siquiera entre ellos, sino con otras especies que ellos, por alguna razón, saben cómo dictaminar que son inferiores y qué es lo que está pasando en ese momento. Entonces, desde esa información de que los animales están cambiando, de que por lo menos yo paseo a mi perro todos los días y yo veo que los gatos no son los mismos gatos de antes. Estos gatos de hoy en día se enfrentan a los perros, cuando antes los gatos huían a los perros. Y yo digo, Dios mío, o sea, ¿en qué momento cambiaron a los gatos del planeta que ahora los gatos van y persiguen al perro, en vez de ser el perro el que persigue al gato? Entonces es una reconfiguración tan grande en todos los sentidos. Hace poco también, digo hace poco porque hace poco fue que se dio a conocer, pero realmente eso tenía estudios de hace mucho tiempo, fue que se enteraron que los árboles tienen una conexión intraterrena a través del micelio y que se conecta un árbol con otro. Entonces hay un árbol a 2 kilómetros que sabe lo que le está pasando a este árbol de acá. Y si a este árbol lo están cortando, este grupo de árboles le envían nutrientes para que él no muera. Entonces, esa cantidad de información que nosotros estamos viendo que sale a la luz es información que ellos nos están asistiendo para poder verla, para poder integrarla, para que la podamos mirar. Se están comunicando muchísimo ahorita, tengo muchas personas que me han escrito a través de los sueños. Y casi siempre son arturianos, soñé con seres azules, soñé que me decían esto y me mostraron este símbolo y qué quiere decir esto, me dijeron este mantra. Entonces, en este momento, personas que ni siquiera tenían, digamos, porque a quien me refiero son personas que de pronto son medium, leen tarot, hacen constelaciones familiares, son holísticos, pero no tienen que ver con el tema estelar. No entran allí o de pronto escuchan, pero no les termina de resonar, terminan soñando con arturianos, que se los llevaron en una nave. ¿Qué pasó? Entonces ahí están, apoyándonos y abriéndonos las puertas por todos lados a través de los sueños, a través de la información que está saliendo de la tierra, como lo que te comento entre los árboles, los animales, etcétera, y a través de la sensibilización de las personas y la compasión, porque el amor, hablamos mucho del amor, y el amor sí, el amor es muy importante, pero nosotros como humanos tendemos a relacionar amor con amor de pareja o amor padre-hijo y no entendemos la amplitud del amor. Pero la compasión es muy importante porque cuando yo soy compasivo, que no quiere decir que me da lástima a alguien, sino que me puedo poner en los zapatos del otro y de alguna manera poderlo ayudar, o que entiendo por lo que está pasando el otro, eso también lo están haciendo ellos, despertándonos esa compasión para poder tener una sociedad mejor, una sociedad más bonita, una sociedad más sana, más armónica. No cabe duda que las fuerzas estelares intraoceánicas, intraterrenas, están comulgando con la Madre Tierra y nos están ayudando muchísimo. Hermosa,
Una pregunta, ¿tienes información sobre 3 y Atlas, sobre este supuesto cometa? Sí percibo que si es una nave que viene a ayudarnos, pero no es algo que ellos me hayan dicho directamente. Si es una nave, sí es como una nave de ayuda, de Ya, emergencia, yo. pero por alguna razón, que eso sí no lo comprendo, se mueve muy lento para lo que las naves normales que nosotros vemos se mueven. Eso es una nave que viene como, no sé, como un barco, muy lento, pero las naves de ellos entran y salen por agujeros de gusano. Entonces, eso es la parte que todavía no comprendo por qué va tan lento, a menos que quieran que parte del plan sea que se vea realmente la llegada como tal y no que aparezcan simplemente aquí en el cielo. Sí, un total acontecimiento. Creo que para esto nos estamos preparando. El contacto está, siempre ha existido, pero como tú lo sientes en el corazón, efectivamente es una grandiosa nave nodriza que de igual manera no se mueve como las naves interestelares que comúnmente estamos habituados a mirar, pero tampoco no se mueve como un cometa. Tú eres un testimonio de un despertar espiritual muy contundente, de poder estar conectada, sincronizada a la divinidad, o sea, en congruencia, el amor, la apertura, la solidaridad. Me encantaría que en esta parte nos digas, ¿qué opinas tú? Ya que viene nuestro taller, ¿qué opinas tú? Una probadita pequeña sobre los niños de la nueva tierra, estas conciencias Cristo. Déjanos con esta intriga inquieta para posteriormente escucharte en tu ponencia en el taller. Estos niños de la nueva tierra, estos niños que vienen a sostener con más fuerza y a plantar las semillas que se requieren para este nuevo humano que están haciendo acá en Gaia. Son niños impresionantes, son niños que muchos pueden tener unos dones que de pronto los vemos y decimos, wow, qué don tiene, pero hay otros niños que incluso con solamente sus palabras, que te dan consejos como si tuvieran 30, 40 años y lo que tienen son 5 o 7 años. Son unos niños que van en total congruencia con este proceso. Son como el orgullo, siento yo, de la raza humana porque son seres tan elevados, tan conectados, que aún sin saber que están conectados, están muy conectados. Entonces nosotros tenemos el privilegio de ser padre de estas semillitas que para poder guiarlos o al guiarlos en este camino que ellos decidieron vivir a través de nosotros o no a través, sino llegar acá a través de nosotros y vivir en compañía de nosotros, pues tenemos que hacer lo mejor que esté en nuestras manos para que ellos puedan expresarse y sacar toda esa verdad que traen ellos para la mejoría de la raza humana. Preciosa, a todos los invitados a expandir conciencia y tú como ponente de este hermoso congreso, siempre les pido una dinámica. Me encantaría hacerla contigo y se llama Retrato en primer plano de Yasmín Agate, para conocerte un poquito más y trata de que me definas. Te voy a dar una lista de palabras y tú me vas a definir de manera, ya sea que quieras conectar, canalizar, estar con los ojos abiertos, cerrados, lo que vayas sintiendo, lo que te digan tus guías. Te voy a ir preguntando y lo primero que te llegue, eso lo vas a contestar. Defíneme en una o en máximo 3 palabras lo que significa para ti la felicidad. Expansión. ¿Qué significa para ti la libertad? Wow, en 3 palabras, lo máximo, La fuente divina creadora. el todo. ¿Cuál es tu película favorita del despertar? Interestelar. Hay dos, hay dos. Una es interestelar y la otra se llama líneas de tiempo. ¿Cuál es el deseo
que entregas a la humanidad. Amor. Tu deseo para la madre tierra. Libertad. Tu canción favorita. Me lo merezco de Elena Rose. Color favorito. Verde y naranja. Tu olor favorito. La salvia blanca. Tu peor pesadilla. Un cuarto lleno de arañas y saltamontes. Tu paisaje favorito. La playa. Tu mayor defecto. La impaciencia. Tu mayor virtud. La compasión. Si tuvieras que elegir una bandera, ¿cuál elegirías? Una bandera. Yo amo a Venezuela porque nací aquí, pero si tuviera que elegir una, elegiría la de Italia, porque mi Wow. papá es italiano y yo crecí con, no sé, esa bandera en mi corazón. Qué lindo. ¿Cuál es tu lema? Si lo crees, lo creas. ¿Qué borrarías de tu biografía? Wow, yo creo que nada. ¿De qué te arrepientes? ¿De qué me arrepiento? Creo que nada. ¿De qué te avergüenzas? Me avergüenzo de mi ansiedad, ¿De qué te sientes orgullosa? de mi trabajo y de mis hijos. Siguiente dinámica, juego de nombres. Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a contestar con un título o con otra palabra. Amado Maestro Jesús. Te agradezco por todo. La Matrix. Prisión. Madre, Padre, Divinidad. Dios Todopoderoso. Semilla Estelar. Somos todos. La Ascensión. Necesaria. Nombre de tu maestro guía. Ataller. ADN. Información. Comando Estelar. Sur. Fractal Divino. Crístico. Madre María. Salvadora. Noche Obscura del Alma. Portales. Geometría Sagrada. Todo. Vida. Frecuencia. Vibración. Alma. Empaque. Timo Corazón. Centro. María Magdalena. Amor. Madre Tierra. Para no repetir, amor. Vida. Energía crística. Kundalini. Humanos Luz. Proceso de ascensión. Venezuela. Entrañas. Felinos. Conexión álmica. Acturianos. Mis maestros favoritos. El Sol. Centro de información. Chakras. Centros energéticos. Transgeneracional. Ancestros. Madre. Vida. Padre. Complemento para la vida. Bendición. Agua. Proyecto Crístico Solar. Expansión. Gracias, preciosa, por ser y estar en expansión consciente, por ser el vivo testimonio de las fuerzas de la luz aquí en la Tierra. Gracias por estar acá y brindarnos todo tu bonito amor, tu calidez tan bella y que estés al trabajo de la luz. Y que por último me encantaría si les quieres dejar un mensaje a todos quienes estamos escuchando y sintiendo y que nos compartas tus redes sociales y tu teléfono de contacto. Bueno, primero que nada, gracias a ti por la invitación a este congreso maravilloso, hermoso. Me encantó esta conversación, me encantó la profundidad, me encantaron las dinámicas, así que bueno, te agradezco por permitirme entregar este mensaje a las personas que estén dispuestas a escuchar y a resonar con lo que hablamos el día de hoy y que tengan su corazón abierto para entender todo este proceso por el que estamos pasando. El mensaje para todos es comprender que cada quien tiene su tiempo. No podemos compararnos con las formas ni los procesos de otras personas porque aquel le va mejor, porque aquel lo hizo más rápido, porque aquel lo logró. Tú tienes que compararte contigo mismo porque tu competencia es contigo y es una competencia sana para saber que hoy estás mejor que ayer,
que esta semana estás mejor que la semana pasada, pero al mismo tiempo sin sacrificar el hecho de comprender que la vida no solamente es así o es así, sino que tiene sus bajones, sus subidas. Lo importante es integrar la información que vamos adquiriendo día a día, bien sea a través de sucesos que nuestro ego dice que no le gustan o sucesos que son muy positivos y nos hacen estar feliz, pero siempre paciencia con el proceso de cada uno, porque cada uno de nosotros es diferente. Bueno, mis redes sociales son @aprendo a sanar por Instagram, por TikTok, por Facebook, por YouTube, canal en Telegram, Almas Cósmicas. Y bueno, encantada de haber estado aquí. Gracias, Mari, por tu invitación. Están todos invitados al taller del 12 de octubre, Los Niños de la Nueva Tierra. Vamos a estar compartiendo información súper interesante sobre estos nuevos niños que vienen a sostener este proceso de ascensión de Gaia, nuestra Madre Tierra. Están todos invitados el 12 de octubre. Gracias, Bella, infinitamente agradecida con tus seres de luz, con tu ser crístico, con este reencuentro tan lindo. Aquí tienes las puertas cuando anheles regresar y expandir conciencia, eres totalmente bienvenida, tienen las puertas abiertas. Y bien, pues fue un deleite espiritual poder escucharte, poder interactuar. Infinitamente agradecida, preciosa. Besos, abrazos hasta Venezuela y aquí seguiremos en esta sinergia del alma. Querida familia bella de Expansión Consciente, hemos llegado a finalizar un capítulo más, esta emisión más de este lindo compartir. Nos vemos hasta la próxima. Paz inverencial. Queridas almas, hemos finalizado este segmento. Esperamos sobre todo que haya sido de su agrado, que el mensaje esté de corazón a corazón. Los esperamos.